Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Hola amigos y amigas, escuchemos una vez más este bonito relato, La Bella Durmiente. Érase una vez una princesa que dormía en el centro de un castillo. El castillo a su vez estaba situado en el centro de un profundo bosque. Día a día el bosque se iba haciendo cada vez más espeso y enmarañado hasta el punto de hacerse prácticamente infranqueable. Con la princesa dormían también su perro, sus servidores, el jardín y el castillo entero. Al cabo de 100 años, el joven príncipe de un país vecino se entera de la existencia de esta bella durmiente. Su corazón se inflama de amor por ella y decide ir a despertarla. El joven príncipe le sucede todo tipo de aventuras en su intento de desbrozar la tupida selva y llegar a ese centro donde se oculta el castillo. Después de mucho tiempo y no pocas aventuras, el príncipe, herido con 1000 heridas, pero abrazado de amor, llega al centro del castillo donde la princesa se despierta. Con ella se despiertan también su perro, los servidores, el jardín de toda la casa. Todo ese pequeño universo abre sus ojos y se llena de vida. Qué hermoso relato para hablar de la Pascua. Cuando escucho el Evangelio que se acaba de proclamar, me viene a la mente la imagen de cuando era niño y jugaba a esta carrera de posta, pasar la posta. Había que correr bien rápido para entonces entregar la posta al compañero. En el Evangelio hemos visto a la Magdalena que corre hacia los discípulos, que corre hacia el sepulcro, luego hacia los discípulos, luego los discípulos que corren al sepulcro, corren a la tumba. Es que la fe es siempre dinamismo, es movimiento que va más allá de los obstáculos, de la quietud y de la movilidad, de la inmovilidad provocada por la muerte, se pasa al movimiento provocado por la vida. Son 3 los personajes del Evangelio de hoy. Estos 3 personajes, la Magdalena, el discípulo al que Jesús amaba y Pedro, ellos han adherido a Jesús. No eran solo admiradores de Jesús, realmente estaban enamorados de este Jesús que les había cambiado su vida, enamorados de esta propuesta de Jesús. Después de haber experimentado el dolor del Viernes Santo, ellos se preguntan, ¿pero el amor puede ser eliminado por la muerte? ¿No será que el amor es más fuerte que la muerte? También nosotros debemos verificar si nuestro amor por Jesús es como el de estos discípulos. Ellos se preguntan, ¿pero dónde va a parar el amor? ¿Dónde va a parar todo aquello que Jesús hizo por los demás? ¿Acaso no existe la posibilidad de una recuperación de todo eso? Sabemos que el amor no muere. Un amor sin futuro no es verdadero amor. El amor que
tiene fecha de vencimiento no es verdadero amor. El amor verdadero se verifica siempre en la proyección. El Jesús que pasó haciendo el bien sobre este mundo durante los 3 años de vida pública es revelación de lo que continúa haciendo hoy como el viviente. Por lo tanto, la lógica de la resurrección se apoya sobre la lógica de un amor que permanece, de un amor no perecedero. Podríamos nosotros confrontarnos con estos personajes del Evangelio de hoy. María Magdalena, la mujer a la cual Jesús había sanado. Esta mujer llega al sepulcro al alba, pero al mismo tiempo se dice que todavía estaba oscuro. Está ahí esta mujer, entre la luz y la oscuridad, como si la muerte hubiera triunfado. Sin embargo, llega al alba, como buscando la luz, buscando resurrección. En la mañana de Pascua, la oscuridad del corazón de María Magdalena empieza a desaparecer. María Magdalena ve que la piedra ha sido removida y el cuerpo no está más. El Evangelio utiliza el verbo blepo para decir ver. ¿Qué quiere decir este verbo blepo? Es un ver externo por ahora, todavía es un ver externo. María Magdalena había unido su vida a Jesús de tal manera que sin Él ella no puede vivir. Sin Jesús mi vida no tiene sentido, piensa María Magdalena. Esto significa que no solo admira a Jesús, significa que realmente ella ama al Maestro. La Magdalena no puede estar sin Jesús. Y esta Magdalena corre al encuentro de Pedro y del otro discípulo. Es que la experiencia cristiana no es una cuestión de intimismo o individualismo. Corre al encuentro de ellos, la comunidad. Y la Magdalena busca el sentido de los acontecimientos junto con los hermanos de la comunidad. Por eso va hacia ellos. Luego María Magdalena desaparece de escena y entonces empiezan a entrar en la escena Pedro y el discípulo amado que la tradición lo ha identificado con Juan. En el Evangelio de Juan, el discípulo amado aparece siempre en relación con Pedro. Los textos nos muestran cómo Pedro, que representa la firmeza, la autoridad, la razonabilidad de la fe, Pedro, sin la intuición y la pasión y el amor del discípulo amado, no llega a vivir un verdadero discipulado. Pedro necesita de este discípulo amado. Este discípulo amado representa entonces la intuición, el amor. El amor corre velozmente, el amor hace que todo sea más ágil, el amor pone alas a los pies. Pedro sabe que sobre este discípulo amado, él tiene que modelar su relación con Jesús. Este discípulo amado representa el verdadero discípulo, el auténtico discípulo, aquel que cuando encuentra a Jesús no duda, lo sigue inmediatamente. ¿Por qué este discípulo no tiene nombre? Porque cada uno de nosotros está invitado a poner su propio nombre en lugar de este discípulo. Veamos ahora esta pareja de discípulos, Pedro y el discípulo amado, que corren hacia la tumba. El discípulo sin nombre llega primero, se inclina, ve las vendas en el suelo, pero no entra. De nuevo se usa el mismo verbo, blepo, que se ha usado para la Magdalena, ver. Pero por ahora el discípulo sin nombre ve lo externo. ¿Qué vio el discípulo? Vio una sábana fúnebre, que es la que se utilizaba en tiempos de Jesús para sepultar a los difuntos, una sábana de 4 metros de largo,
de 1 metro de ancho. No se utilizaban vendas como se usaban en las momias de Egipto, no. Se usaba esta sábana. Era una sábana que estaba sujetada con 3 vendas que se ajustaban al cuello, a la cintura y a los tobillos para entonces dejar allí adentro al difunto. Esto es lo que ve. Esta sábana, ¿cómo estaba? Podríamos utilizar la expresión desinflada, como cuando hay alguien adentro y de pronto desaparece y entonces queda como desinflada esta sábana. Pero luego el discípulo amado puede ver un poco más allá. Puede ver un poco más allá y entonces puede ver el tálamo nupcial del esposo, que ha amado tanto a la esposa hasta dar la vida. El discípulo amado comienza a ir un poquito más allá. Recordemos que para el Evangelio de Juan, Jesús es presentado siempre como el esposo. Esta figura, diríamos, es una figura transversal en Juan, Jesús esposo. Por eso también él dice que José de Arimatea y Nicodemo habían puesto sobre las telas que envolvían el cadáver de Jesús 33 kilos de perfume de mirra y aloe, lo cual está indicando el amor del esposo y la esposa, la comunidad. El texto dice que este discípulo que llega antes sabe esperar a Pedro. Hay una hermosa referencia a lo que se vive en la comunidad cristiana. Algunos llegan antes, otros llegan después. Lo importante es saber esperarse y respetarse. El discípulo que llega antes sabe esperar a Pedro. Finalmente llega Pedro, sigue al discípulo amado y entra. ¿Qué ve Pedro? También las sábanas, el sudario. Pero aquí el evangelista usa otro verbo para significar el ver. El verbo que hace referencia a una reflexión, a una meditación. Ya no se trata solo de la mirada externa, empieza a ver algo más allá de lo materialmente verificable. Pedro también ve el sudario, que era un pañuelo que se ataba alrededor de la cabeza para mantener cerrada la boca del difunto. También esto ve Pedro. San Juan Crisóstomo dice que si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, el ladrón no se habría tomado el trabajo de sacar la sábana, acomodar el sudario aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Y el texto dice, él también vio y creyó. Y aquí utiliza el verbo orao, que significa ver en profundidad, ver más allá de lo que verifica nuestros sentidos. Ahí ya comienza a creer. Este discípulo, frente a los signos de la muerte, empieza a percibir la victoria de la vida, empieza a creer. Es cierto que no existen pruebas de la resurrección. Estos signos, la tumba vacía, la sábana, el sudario, son signos siempre ambiguos, no existen pruebas de la resurrección. El camino de la fe de todo creyente hace también este recorrido. Parte de lo verificable, de lo racional, luego reflexiona sobre lo que ha podido ver y finalmente el último paso es indicado por el amor. Que este paso esté indicado por el amor no significa que deje de ser un paso razonable. La fe no es racional, pero es razonable. El discípulo lee las cosas, el discípulo lee los acontecimientos con los ojos del amor. Cuando María Magdalena ve que la piedra fue removida, corre al encuentro de Pedro y del discípulo amado para contarles lo que ella pudo constatar. Pero unos versículos más adelante se relata que la Magdalena, después de encontrarse con Jesús resucitado,
va a decir a sus discípulos que ha visto al Señor, y aquí ya utiliza la palabra Señor. María Magdalena puede contar a los discípulos algo más que la verificación de una piedra removida. Puede contar su experiencia de encuentro con Jesús. Es que solo podremos relatar a los demás de modo autorizado nuestro encuentro con Jesús si antes fuimos permeables a su amor. Al fin y al cabo, la fe es cuestión de amor. En Pascua no celebramos la reanimación de un cadáver. Pascua tampoco es simplemente que nosotros actualicemos la memoria de un gran héroe de la historia, Jesús de Nazaret. Celebramos que aquel Jesús derrotado, blasfemado, insultado, descalificado por los hombres, este Jesús está vivo. Porque justamente aquí se encuentra el significado del tercer día. Quiere decir el tercer día que Dios no deja de dar una respuesta al justo que entrega su vida por amor. Si creemos que Jesús vive, si creemos en su resurrección, es porque en ella se verifica un continuo y permanente florecimiento del mundo nuevo que solo tiene su inicio en el amor. En la resurrección queda definitivamente pronunciada la victoria del amor. Hasta la próxima.